Ayer tuve una clase de mis primeras clases de la maestría de diseño y comunicación visual que estoy empezando a estudiar aquí en la FES Acatlán, creo que es Naucalpan. El chiste es que después de un largo proceso de inscripción, por fin quedó todo y entonces ya entré y entonces está muy chido. Ayer una de mis primeras clases fue con una maestra que me hizo explotar la cabeza rápidamente en cuestión de media hora. Y lo que tratamos fue una introducción, una pequeña introducción a lo que es la percepción y por qué la percepción se distingue de la sensación. Y puso varios ejemplos la maestra y yo di uno que más o menos ya conocía, que no he confirmado si es 100% real, pero que ya lo conocía. Básicamente es esto y me interesa decirlo y compartirlo porque creo que todos debemos de saber esta diferencia entre percepción y sensación para trabajarlo dentro de nuestros contenidos. Básicamente la percepción es cuando nosotros ya podemos decodificar la información que estamos recibiendo. Ya tenemos la información necesaria para saber a lo que se refiere y entonces comprenderlo de manera real. Que no solo se quede en una etapa de información, de recibir una información. A diferencia de la sensación. La sensación es, por ejemplo, un bebé que tiene mucho frío, no sabe que es frío, solo sabe que está incómodo, empieza a llorar desesperadamente y lo tapas, deja de llorar porque desaparece esa sensación. Pero él no la había sentido antes, entonces no tiene la información para decir, ok, es frío. Conforme vamos creciendo y aprendiendo, ya tenemos esta información y entonces ya sabemos qué hacer respecto a la información que estamos recibiendo. ¿Me explico? No sé si suena muy confuso, pero ya di un pequeño ejemplo y voy a dar otro, que fue con el ejemplo que yo le dije a la maestra ayer así de, pues yo conocí esta historia y creo que es por esto que sucedió. La historia es cuando llegaron a colonizar los españoles a América. Muchas veces y en muchos libros se supone porque lo vi en un video, no confirmé las fuentes, que ellos no lograron prevenirse, los indígenas americanos no lograron prevenirse de la llegada de los españoles porque no podían ver los barcos. O sea, literal, aunque los barcos eran enormes, ellos no los podían ver porque nunca en su vida habían visto un barco. Entonces su cerebro recibía esa información pero no la decodificaba y no le daba un sentido, y por eso fue que ellos describen la llegada de los españoles como una especie de dioses, porque únicamente los vieron ya que los tenían enfrente, unos hombres con armadura, blancos, arriba de un caballo, que habían llegado en unas naves extrañas, ¿no? Pero que en ese momento ellos no tuvieron ningún tipo de información previa que les ayudara a decodificar lo que estaban viendo y entonces percibirlo de una manera acertada. No conocían un barco, por lo tanto, solo recibieron la sensación de lo que conocían, que era unos hombres blancos en un caballo. Entonces espero que quede claro. Otro ejemplo mucho más rápido y más fácil, que también nos lo puso la maestra, es las mujeres cuando llega su primer menstruación, que bueno, estamos hablando aquí puros adultos, ¿no? Podemos decir temas así porque es un ejemplo muy sencillo y literal, al principio una niña adolescente pues le duele el estómago y está teniendo cólicos, pero ella no conoce ese por qué le está doliendo, entonces simplemente lo identifica como un dolor de estómago, no sabe si es por hambre o porque está enferma, simplemente sabe que es un dolor. Una vez que ya pasa este proceso y ya ubica, después de su primer menstruación, ya ubica ese dolor exacto de los cólicos y entonces ya lo percibe diferente cada vez que va a tener que tiene esta sensación. Entonces, básicamente, la diferencia de percibir y simplemente sentir es que podemos lograr decodificar esa información y asimilarla de manera correcta. De ahí la importancia del contenido informativo, porque muchas veces asimilamos que porque vendemos fruta, la gente ya sabe que la fruta es fruta y que es buena y que es nutritiva. Pero a lo mejor si nuestra fruta es orgánica, tenemos que explicarles por qué es orgánico y por qué es diferente de otra fruta que puedan comprar en el súper y por qué a ellos les conviene comer fruta orgánica. Y entonces al informarlos de eso, en el momento que ya tú hagas el anuncio de tu fruta, ya van a saber decodificar eso y entonces recibirlo de la manera correcta y probablemente tomar tu oferta. Por lo tanto, es muy importante el contenido informativo y de manera fácil para el usuario.